pantalla. Bueno, bienvenidos nuevamente a cada uno. Por acá está el archivo que les acabo de compartir y sí me gustaría que retomáramos a partir de lo que son los tipos de datos. Ustedes veían pues en el material de clase que Excel me permite a mí configurar diferentes tipos de datos. Ahora, en una evaluación, y no solo en una evaluación, sino cuando ustedes están creando una tabla en Excel y van a tabular datos, hay que tomar en cuenta qué tipo de información yo voy a colocar en las tablas, ya en una hoja de cálculo. En base a eso, yo voy a determinar qué tipo de datos es el que necesito configurar. Entonces, aunque digamos en una indicación en un examen no diga que la columna donde aparece, por ejemplo, el nombre de la sucursal, debe de configurarla con el tipo de dato texto, usted sabe que tiene que configurarla como texto porque no vamos a hacer ningún cálculo con, perdón, no vamos a hacer ningún cálculo con lo que es el nombre de la sucursal, entonces lo correcto sería configurarlo como un dato tipo texto. Entonces, tenemos dos formas de poder aplicar estos tipos de datos y de preferencia esto nosotros lo deberíamos de hacer antes de ingresar datos en las celdas. En el caso nuestro, pues yo ya les estoy proporcionando ahí unas tablas donde ya hay información y lo que vamos a hacer es configurar el tipo de dato que se requiere. Lo ideal es hacerlo antes, ¿verdad? Antes de colocar la información. Pero no nos causa ningún problema tampoco hacerlo después. Entonces, hay dos formas, decíamos, de poder aplicar un tipo de dato. Usted puede utilizar del grupo número, puede utilizar la casilla donde el desplegable le permite ver todo el listado de diferentes tipos de datos que podemos utilizar. General, número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción científica y texto. En este caso, como lo que yo tengo aquí son nombres de las sucursales, pues lo correcto es aplicarle texto, ¿verdad? Tipo de dato texto. Lo puede hacer desde este desplegable. De hecho, el formato texto o el tipo de dato texto no tiene ninguna configuración, entonces este se puede aplicar perfectamente desde acá. Pero también usted puede ingresar a la ventana del grupo número. Acuérdense que ingresamos a las ventanas de los grupos dando clic en el selector, que es este elemento que tenemos en la esquina del inferior derecha del grupo. Entonces, al dar un clic, se habilita la ventana formato de celdas. Tiene varias pestañas, pero como estamos llegando a esta ventana por medio del grupo número, llegamos directamente a la pestaña número, que es donde están los diferentes tipos de datos. Acá está, general, moneda, número, contabilidad y otros más. Ahora, la ventaja de trabajar desde aquí o de aplicar desde acá un tipo de dato es que aquí usted puede configurar algunas características de X tipo de dato que va a aplicar, cosa que no lo podemos hacer si lo aplicamos desde el desplegable. Aquí solo lo aplica. ¿Ya? Y se va a aplicar con las características que vienen preestablecidas en el Excel. Pero si usted quiere personalizar esas características, entonces lo mejor es utilizar el grupo número. Y aquí ya puede configurar. Entonces, seleccionemos lo que sería desde C12 hasta C16 y todas estas celdas van a tener formato tipo o tipo de dato tipo texto. Siempre, acuérdense que en una celda donde yo estoy configurando un tipo de dato texto, no necesariamente solo letras voy a ingresar. Puede ser que yo ingrese números, pero si son números con los que yo no voy a hacer ningún cálculo, pueden definirse como texto. No hay ningún problema. Ahora, todo lo que es
el tipo de dato texto, Excel lo va a alinear al lado izquierdo de la celda. Por eso es que ustedes ven que los nombres de las sucursales, si usted observa, están alineados a la izquierda de la celda. Con los otros formatos, con general, número, fecha corta, fecha larga, porcentaje, con todos los demás, estos quedan alineados al lado derecho de la celda. Ahora, usted puede cambiar esa alineación. Por ejemplo, acá todos los nombres de la sucursal, como son textos, están alineados a la izquierda. Pero si yo lo quiero centrar, no hay problema. Solo cambio la alineación y lo dejo ya centrado. Entonces, eso es algo que podemos modificar. Originalmente quedan a la izquierda, ¿no? Entonces, ahí está ya tipo texto porque son nombres de sucursales. Ahora, este es un cuadro, una tabla donde se están registrando ventas por sucursal. Acá me lo dice, ¿verdad? Registro de ventas por sucursal de zapato deportivo y ahí está el código. Entonces, lo que estoy registrando aquí son ventas, es decir, cantidades de, de este tipo de zapatos, de pares de zapatos que ha vendido cada sucursal en diferentes meses en el año. Entonces, ¿cómo tendría yo que configurar todo este grupo de celdas? El rango de celdas que va desde D12 hasta I16, ¿con qué tipo de datos los debería yo de configurar? En este momento está en general, tiene el tipo de datos general. ¿Qué sería lo conveniente acá? A ver, ¿qué dicen ustedes? Número quizás. Formato de número y qué características tendría que tener ese número. Porque el formato de número yo lo puedo configurar, ¿verdad? Puedo hacer algunas modificaciones acá. Si yo solo le aplico número, mire, me va a mostrar un número con 2 decimales. ¿Será correcto que tenga decimales aquí? ¿O tendría yo que modificar acá posiciones decimales? Sí, tendría que modificarlo porque son cantidades, no son dólares, pues. Correcto, correcto. Es decir, como son pares de zapatos, yo ya sé que aquí no puedo tener 1.5 par, ¿verdad? No, no, no es posible. Son valores enteros. Quiere decir que aquí lo correcto sería dejarlo. Lo podemos dejar en formato de número, en tipo de dato número, pero tenemos que quitar decimales, dejarlo a 0 decimales. ¿Necesito poner valores negativos? No. Es decir, aquí no habría necesidad de configurar que quiero ver, por ejemplo, valores negativos en rojo, porque no se va a dar ese caso. Entonces, damos clic en aceptar y listo. Aquí ya todas estas celdas que teníamos previamente seleccionadas ya tienen lo que es el formato número. Fíjense que en el caso, ya que estamos hablando aquí de estos tipos de datos, eh, recordemos algo importante acá, porque de repente nos puede ocurrir cuando estamos haciendo un cálculo, sobre todo cuando ya vamos a utilizar fórmulas o funciones, de repente dentro de los cálculos hay operaciones que me generan cantidades muy, muy altas. Entonces, el formato general, que es un formato, o mejor dicho, es un tipo de dato que no tiene un formato específico, tiene ciertas características. Ubíquense en la celda C20. Vámonos a la celda C20. Nos vamos a salir un momento de la tabla. Y dejémoslo como general, porque ese es el formato que viene preestablecido en Excel. No todas las celdas tienen ya especificado ese tipo de dato. Entonces, si usted escribe 30.0, escriba 30.0, presione Enter y observe. ¿Se recuerdan lo que decíamos en la clase pasada cuando hablábamos de los elementos de interfaz y hablábamos de la barra de fórmula? Que decíamos, la barra de fórmula me permite visualizar el contenido real de una celda, porque algunas veces la celda me muestra un dato, pero en la barra de fórmula yo veo otro dato. La barra de fórmula le va a mostrar el contenido real. Ahora, este formato general
cuando usted escribe valores, cantidades, donde la parte decimal es 0, no se lo muestra. Se lo va a mostrar como un valor entero. Diferente a cuando estamos trabajando con formato de número. En el tipo de dato numérico, claro, usted le puede quitar los decimales, pero tendría que configurarlo 0 decimales para que no se lo muestre. Caso contrario, aunque usted digite 30, él le va a poner el punto 0. Entonces, en el caso del general, no. Aquí no ocurre eso. Ahora, si yo escribo, por ejemplo, 30.15, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí se visualiza. Porque los decimales, pues, no son 0. Eso ocurre nada más en el caso del decimal. Ahora, vámonos a la celda C22 y digite los números del 1 al 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Presione Enter. Entonces, acá estamos viendo los números que digitamos en la celda y en la barra de fórmula. Vemos lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo reduzco el ancho de esta columna? Reduzcamos el ancho de la columna, luego lo vamos a volver a modificar, pero ahorita quiero que vean algo. Lo voy a reducir más o menos acá, miren, para que quede muy angosta esa columna. Observe el dato que acabamos de introducir, los números del 1 al 9. En la celda no se ven esos números. Usted está viendo un valor en notación científica. Por eso dice 1E más 0,8. Es un número en notación científica. Eso es lo que vemos en la celda. Pero si vamos a revisar la barra de fórmula, aquí sí se ve el contenido real, ¿verdad? Por eso es que decimos, la barra de fórmula me muestra el contenido real. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque como el ancho de la columna es muy reducido, no logro visualizar todos los datos. Entonces, o todos los dígitos, ¿no? que yo escribí. Entonces, Excel me lo va a mostrar, con este formato general, me lo va a mostrar de esa forma. Si yo quiero visualizar los datos como fueron ingresados, ¿qué tocaría hacer? Pues ampliar el ancho de la columna. Y listo, ahí resolvemos ese problema. Puede suceder también, mire, voy a reducir aún más el ancho de la columna. Y ahora ni siquiera me lo está mostrando en notación científica, porque como es muy, muy reducida esa columna, ni siquiera alcanzo a ver el número en notación científica. Entonces me muestra el signo de numeral 2 veces. Entonces, eso ocurre por lo mismo, por el ancho de la columna. Para resolver ese problema, ¿qué hago? Pues modificar el ancho y ya visualizamos todos esos datos. Ahora, vámonos a la siguiente celda, la celda C23. Vuelve a escribir los números del 1 al 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y agregue 3 9 más. 9, 9, 9. Presione Enter y observe cómo se ve el valor que introducimos. También se ve en notación científica. Claro, en la barra de fórmula usted ve los números digitados, pero en la celda está viendo el número en notación científica. Y acá, aunque usted amplíe más la columna, siempre lo va a visualizar en notación científica. ¿Por qué? Porque el formato general tiene la característica que si la cantidad de dígitos que se ingresaron es más de 11, o sea, 11 dígitos o más, ya ese formato le va a mostrar a usted el número en notación científica. Entonces, ahí no hay forma, es decir, por más que usted amplíe, siempre va a aparecer así el valor. Ahora, cuando usted utiliza, por ejemplo, este dato que está en esta celda, si yo lo ocupara en una fórmula, no hay problema. Excel lo que va a hacer es trabajar con lo que estamos viendo aquí en la barra de fórmula, con ese valor. Pero esa es como nada más la representación de ese número. Pero ya al ser utilizado por Excel para hacer algún cálculo, se utiliza el número tal como se digitó.
Entonces quería comentarlo ahorita que estamos hablando de, pues que tenemos todas estas celdas con formato general, recordar un poco estas características que tienen estos tipos de datos. Y esta es, pues, digamos, características de este formato general. Bien, a ver, seleccionemos lo que ingresamos y borrémoslo. Entonces, ya configuramos todas estas celdas desde D12 hasta I16 con formato de número. Ahora, decíamos, imagínese usted que estamos en la evaluación del domingo. Probablemente yo no le diga en la indicación configure el rango de celdas de D12 a I16 con formato de número, con 0 decimales. Probablemente no va a estar una indicación así, pero usted tiene que deducir primero qué tipo de dato es el que yo debo configurar. Y segundo, qué características tiene que tener ese, ese número que se va a visualizar. ¿Qué pasa si yo simplemente hubiera aplicado aquí? Digo, bueno, estos son números y vengo y aplico acá número. Mire, que ya me ha pasado en algunos exámenes, ¿verdad? Y vengo y dejo así esto. Es correcto, o sea, no es adecuado por lo que decía la compañera, son valores enteros. Aquí no puedo tener medio par de zapatos. Entonces, lo adecuado es configurarlo para que se muestren, claro, con un valor numérico, porque probablemente yo lo voy a utilizar en una fórmula, esos datos, pero sin decimales. Ahora, si el caso fuera que pudieran existir valores negativos, entonces usted tiene la forma de poder configurar cómo quiere que se visualicen los valores negativos. Eso, aquí sí pueden haber diferencias. Yo, en el caso mío, en mi Excel, tengo estas opciones. Que el número se muestre en color negro, pero con el signo menos, o que se muestre únicamente con color rojo, o con color rojo y signo menos. Eso puede variar. En algunas versiones no está esta última opción, sino que aparece entre paréntesis el número y en rojo. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Es decir, ahí ya es cuestión de la versión. Bien, en el caso nuestro, pues aquí no amerita que configuremos negativos en rojo, no es necesario. Entonces, aceptar y así es como deberían de quedar, como valores numéricos enteros. Ahora, tengo una columna donde ya en un momento vamos a colocar una fórmula. ¿Qué resultado voy a tener aquí? Dice total pares de zapatos vendidos por sucursal. Lo que me están pidiendo es que obtenga el resultado. Entonces, ¿qué tipo de dato voy a tener yo acá? Lo dejo en general, le aplico formato o tipo de dato número. Número. Correcto, tiene que ser número y siempre con las características de 0 decimales. Si usted lo aplica desde aquí, este ya se lo va a aplicar con los 2 decimales. Entonces, lo que usted tendría que hacer es reducir el número de decimales. Acá tenemos los 2 botones para aumentar y para disminuir. Entonces, habría que disminuir decimales para que me lo deje como un valor entero. Bien. En el caso de los datos configurados con el tipo de dato número, también nos puede ocurrir lo que vimos que nos pasaba aquí con el formato general. Cuando la columna es muy reducida y el número no es visible completo, se lo va a mostrar con el signo numeral repetidas veces, ese símbolo de numeral repetidas veces. Y para resolver el problema, pues simplemente modificamos el ancho de la columna y listo. Ahora, con el formato de número, sí nos puede ocurrir que, por ejemplo, vámonos otra vez a la celda C20, ya no tenemos nada ahí, vámonos a C20 y escriba 30.15. 30.15. Como está en formato general, me lo muestra completo, ¿verdad? 30.15. Cambiémosle a formato de número.
pero detallémosle un decimal. Un decimal. Y que si es un valor negativo, que lo muestre en color rojo. Yo lo voy a dejar así, color rojo con el signo menos. Si a usted le aparece color rojo entre paréntesis, lo puede dejar así. Y aceptar. Entonces, observe. En la celda C20 yo lo que estoy viendo es 30.2. En la barra de fórmula estoy observando el valor real ingresado, 30.15. Ahora, aquí lo que ocurre es que el Excel le está haciendo la aproximación porque el segundo número es 5 y de 5 en adelante ya sabemos que hay una aproximación. Ahora, si yo ocupo esta celda C20 para hacer un cálculo, Excel, ¿qué va a hacer? El cálculo lo va a hacer con 30.2 o con 30.15. Lo va a hacer con lo que se ingresó, con lo que hay, que sería 30.15. Esto solo es una forma de representación, ¿verdad? A la vista del usuario, pero en realidad el valor que se utiliza es lo ingresado, que en este caso sería 30.15. ¿Qué pasa si yo digito 30.11? 30.11. Ahí no hay aproximación. ¿Por qué? Porque el segundo dígito es 1, entonces no existe aproximación. Ahora, si usted lo que quiere es ver todos los decimales completos, así como se ingresaron, aumente los decimales. Y eso lo puede hacer con estos dos botones de aumentar y disminuir. Entonces, si quiero aumentar, damos un clic y ahí sí ya está visible completo, ¿verdad? El valor con todos sus decimales. Acá, si yo necesito, por ejemplo, ingresar un valor negativo y quiero que ese número negativo se visualice en rojo, pues ya lo configuramos, yo ya lo dejé configurado. Si yo digito menos 30.15, mire, doy un enter, automáticamente me lo va a mostrar con color rojo. No tenemos que aplicarle color nosotros con esta herramienta. Esta no la vayan a utilizar para poder mostrar un valor negativo en color rojo. Eso el Excel lo tiene que hacer de forma automática cuando usted ya configuró de esa manera esa celda. ¿Sí? Si yo me regreso a esa celda y escribo 40, por ejemplo, me lo va a mostrar en color negro. Solo cuando yo digite un número negativo, me lo va a mostrar en color rojo. Pero no vayan a utilizar esta herramienta. No es de esa forma como lo configuramos. Entonces, acá con lo que les decía que nos ocurría si la celda la columna es muy angosta, mire, se lo va a mostrar con el símbolo de numeral varias veces. Entonces, esto se resuelve ampliando el ancho de la columna, ¿verdad? Son características también de este tipo de dato. Entonces, a ver, borremos acá y vámonos a la siguiente hoja, ingresos por ventas. Pasémonos a ingresos por ventas. De igual manera, pues un registro de ventas mensuales por sucursal. Y fíjense, dice acá en la celda B3, ahí inicia la indicación, dice aplique el formato que corresponde a las celdas del rango de C11 a J15, según el tipo de datos que contendrán dicha celda. Ten en cuenta que en el caso de las celdas que contienen dinero, ¿verdad? Porque esto ya es dinero, deben mostrarse dos decimales y el símbolo de dólar. Es decir, aquí lo que tengo no son pares de zapatos, es dinero, es facturación. Entonces, para comenzar, la sucursal. Los nombres de las sucursales ya dijimos, esto es texto. Este lo podemos aplicar desde acá. En el caso de las celdas que contienen estos valores monetarios, los ingresos por las ventas realizadas, ¿con qué tipo de datos lo vamos a configurar? Hay dos opciones. Podría Pues, ser ujú, moneda o contabilidad. correcto, moneda o contabilidad. Hay tres grandes diferencias entre esos dos formatos.
En este caso, a ver, vámonos acá y apliquemos moneda. En el caso del tipo de dato moneda, tenemos la ventaja que podemos configurar posiciones decimales, símbolo monetario y números negativos. Eso en moneda. En contabilidad, mire, aquí no puede usted configurar números negativos en rojo. Sí en moneda, en contabilidad no se puede. Esa es una diferencia entre esos dos tipos de datos. Ahora, aquí me están diciendo que tengo que configurar dos posiciones decimales. Ya las tengo acá. Y bueno, en mi caso yo tengo que modificar aquí el símbolo de monetario porque me aparece el euro. Voy a dejar el dólar. Si a usted le aparece ya dólar, déjelo así, no hay problema. Y acá si necesito especificar valores negativos, pues, ¿verdad? Ahí seleccionamos alguna de las opciones que tenemos. Yo voy a seleccionar siempre esta de que me lo muestre en rojo y con el signo menos. Y aceptar. Entonces, ya está ahí. Miren, ahí aparece ya con el símbolo de dólar. No tengo que estar digitando yo ese símbolo de dólar. No lo vayan a digitar, porque si usted digita el símbolo de dólar con el teclado, usted lo que está haciendo es agregando texto, es un carácter. Y si ese dato usted lo va a utilizar en una fórmula, le puede dar problemas la fórmula. Entonces, no es que la fórmula esté mala, no es que Excel se equivocó, no, es que el tipo de datos que estamos tomando para la fórmula no es el correcto. Entonces, ojo con eso, nunca vayan a digitar ustedes el símbolo de dólar. Hay que configurarlo desde el tipo de dato que nosotros estamos aplicando. Aquí especificamos el valor, el símbolo monetario y listo. Ahora, olvidaba algo. Esto es importante. Vámonos a la celda C20 en esta hoja. Configure el formato de número. Y déjele un decimal. Aceptar. Ok. Escriba 30. Solo digite 30. Sin decimales. Solo 30. Y presione Enter. Observe cómo Excel le está mostrando ese 30. A mí me lo está mostrando como 30.0. Si a usted se lo está mostrando como 30,0, significa que si yo, por ejemplo, en un ejercicio eh, le estoy diciendo que digite 4.5, usted no va a digitar 4.5, tendría que digitar 4,5, porque su sistema está trabajando con comas y no con puntos. Eso, pues, eso viene desde que instalamos el sistema operativo. Cuando se hace la configuración regional, ahí se detalla este tipo de características. Entonces, eso ahorita no lo podemos cambiar. Entonces, solo verifique cómo le muestra en su caso ese valor. Si usted digitó 30, si le puso coma 0, el Excel tiene que usar la coma. Yo utilizo el punto porque mi sistema así trabaja, ¿verdad? La coma la utilizo yo para separar miles, pero para separar entero de decimal, yo utilizo el punto. Entonces, ahí sí, este es momento para que usted vea cómo es que va a trabajar los valores numéricos. Les digo porque si su sistema es con comas y usted escribe 30.4, cuando lo vaya a utilizar en una fórmula, le puede dar error. Entonces, ahí verifiquen cómo trabaja su sistema. Ok, entonces aquí ya Liz, está. ¿Sí? yo creo que sí se puede cambiar la configuración en archivo, en información y hasta abajo, creo, en Sí, es Excel. decir, ajá, es correcto. Es decir, sí tenemos forma, no es que no se pueda, sí se puede hacer el cambio, porque como les digo, eso depende de cuando se hizo la instalación en el equipo, ahí se hace toda esa configuración. Sí lo podemos cambiar, pero digamos que ahorita en este momento lo vamos a trabajar así como lo tenemos ya configurado, para no, digamos,
desviarnos ahorita de lo que es los tipos de datos y las fórmulas. Solo verifique cómo trabaja su sistema. Pero ¿Ok? digamos en el examen estaría bien si nos sale a nosotros en coma y Sí, a usted en punto. sí, no, correcto. Yo sé que eso puede variar. No hay problema. Ah, ok, Ujú. perfecto. Ok. Entonces, bueno, ajá, Yo tengo una duda. sí. No le entendí realmente cómo era. Lo puse en formato número y Ujú, digamos, al poner 30 ujú, con un decimal, ujú. me tira con punto. Entonces trabajo con punto. Tú tienes que trabajar con puntos, es correcto. Lo que pasa es que a lo mejor a alguien el Excel se lo va a mostrar como 30,0. Entonces, en ese caso, tienen que trabajar con comas, pero si a ti te lo muestra con punto, es con punto. Bien. Bueno, ahorita que estamos hablando de estos formatos de moneda y contabilidad, les decía, una diferencia es que en moneda usted puede configurar valores negativos, pero en contabilidad no se puede. Aquí, como yo ya lo configuré, mire, voy a entrar en una celda. Ahí lo he configurado para que si es un número negativo, me lo muestre en rojo y con el signo menos. ¿Qué pasa si yo aquí escribo menos 2500? Mire, me lo muestra en rojo. No es que yo le estoy aplicando color rojo. Ya me lo muestra así, ¿verdad? Porque ya se configuró de esa manera. A ver, lo voy a regresar a como estaba. Ahora, otra diferencia con respecto al formato contabilidad es la ubicación del símbolo monetario. Váyase a la celda D11, ubíquese en la celda D11 y cambiemos esa celda nada más, cambiémoslo a contabilidad. Déjele siempre los 2 decimales y el símbolo, pues el dólar. Aceptar. Observe a dónde ubica el formato de contabilidad, a dónde ubica el símbolo monetario. Lo deja alineado justo a la izquierda de la celda. Por eso es que ven ese gran espacio entre el símbolo y el número, porque el formato de contabilidad así lo muestra. Es otra diferencia con el formato de moneda. En moneda, el símbolo monetario está a la par del primer dígito de la cantidad. Entonces, esa es otra diferencia que hay. También existe una diferencia cuando usted ingresa o cuando, digamos, tiene un resultado de 0, 0.0 o simplemente 0. Digitemos 0 en esta celda de 11 y mire cómo lo va a mostrar este formato de contabilidad. Lo muestra con un guión. No me aparece 0, ni dice 0.0, es un guión. En el formato de moneda, ahí no. Formato de moneda se lo va a mostrar así, como 0. Por ejemplo, vámonos aquí a la celda E11. Ahí tenemos 2100, escriba 0. Y mire, aquí sí se lo va a mostrar como 0, 0.00, porque está configurado con 2 decimales. Entonces, otra diferencia que hay entre formato de moneda y formato contabilidad. Entonces, cualquiera de los dos puede utilizar cuando se trata de dinero, pero sí hay que tomar en cuenta esas diferencias, ¿verdad? Entonces, a ver, regresemos a los datos que teníamos. Aquí era 2100, acá teníamos 2500 y cambiémoslo entonces a moneda. Y listo. Ahora, en las columnas de ingreso registrado por sucursal, ingreso promedio por sucursal, como también esto es dinero, no lo vamos a dejar como valor numérico ni como general. Hay que dejarlo configurado como moneda. Dejar aquí el... Mire, a mí igual en la configuración que se hizo, pues quedó establecido el euro, por eso siempre me muestra el euro. Tengo que hacer ese cambio, ¿verdad? Y aceptar. Ok, ahí está ya. Vámonos a la otra hoja, a la de venta diaria. Igual aquí hay un registro de ventas de productos en la columna precio unidad. Miren, ¿cuál sería el dato correcto?
el tipo de dato correcto. Si en esa columna yo estoy detallando precio por unidad, pues moneda, ¿verdad? O moneda o contabilidad. Entonces, apliquemos moneda. Vamos a Una dejar con- pregunta, Ajá, ingeniera, perdón, una dígame. pregunta. Ujú. En el caso que estuviéramos en la práctica y usted nos Ujú. pidiera, ¿cómo le digo? Aplicar el formato Ujú. a los números, digamos que Sí. sea cantidad monetaria. Ujú. Podría ser de cualquiera de las dos formas, que quedaría opción nuestra, o usted nos indicaría que fuera moneda o que fuera contabilidad. Dependerá de lo que le diga el ejercicio, porque le pongo un ejemplo. Si yo le dijera, la columna que contiene los precios deben ser configurados de acuerdo al dato que estas contienen. Entonces usted tiene que ir a ver, ¿verdad? Aquí voy a tener precio, puedo usar moneda o contabilidad. Pero si además de eso yo le digo, tome en cuenta que si hay valores negativos, estos se deben demostrar en color rojo. Entonces ahí usted dice, pues solo puedo utilizar moneda, porque contabilidad no me permite configurar valores negativos en rojo. Entonces, dependerá de lo que le diga el ejercicio. Perfecto. Gracias, ingeniero. Ok. Ahora, si el ejercicio solo dice configure según el formato más adecuado, quiere decir que ahí cualquiera de las dos opciones. Bien. Perfecto, muchas gracias. Ok, excelente. Ahora, vámonos acá, vamos a ver, y acá, no sé si hice algún cambio, así nos aparecía. Quiero ver. No, es que es el registro de venta de este día. Creí que me había equivocado yo aquí. A ver, lo voy a volver a configurar como moneda. Ok, ahí está ya. Y estas son las ventas que se hicieron, que se tuvieron en este día de estos productos. En este caso, ¿cuál sería el tipo de datos acá? Es la cantidad de pasteles que se vendieron, ¿verdad? De pastel de fruta, de pastel de Número. caramelo. Formato de número y qué características tendría que tener. Sin decimales. 0 decimales. Correcto, 0 decimales. Si lo aplican desde acá, les va a aparecer decimales, pero ojo, ahí ustedes tienen que eliminar esos decimales. Entonces, podemos disminuir decimales desde estos dos botones. Entonces, voy a disminuir aquí a 0, 0 decimales. Eso sería lo correcto, ¿verdad? No podríamos tener ahí decimales. Y luego, bueno, vamos a utilizar aquí la fórmula. Acá lo vamos a dejar así porque quiero que tomen nota de algo cuando estamos trabajando ya con fórmulas. Vamos a la última hoja, la de venta con descuento. Acá también, ¿no? Tenemos, aquí es más que todo por el cálculo, son los mismos pasteles, el precio. Aquí necesito colocar la cantidad que voy a descontar. Por aquí ya me dice que es el 15% el que se le va a hacer el descuento. Ya vamos a eso, ya tiene que ver más que todo con las fórmulas. Pero, a ver, en el caso de la columna donde están los productos, aquí sería texto, ¿verdad? Y en el caso de precio, lo mismo, sería moneda. Con 2 decimales podemos dejarlo. Listo. Cantidad a descontar. Como es cantidad que voy a descontar, aquí, ¿qué tipo de datos sería? Ya me dice aquí que es un 15% de descuento lo que tengo que hacer. Pero entonces, ¿qué tipo de Podría dato? ser porcentaje. No, porque aquí dice cantidad a descontar. O sea, ¿cuánto voy a descontar? Igual sería moneda con 2 decimales. Correcto, sería moneda con 2 decimales. Ok, ahí está. Y vamos a dejar esta columna todavía donde va a estar la fórmula porque quiero que veamos algo ahí. Entonces, ahí está. A ver, no, quizás después les voy a compartir el otro archivo. Veamos las
fórmulas. Aquí ya que vamos a necesitar. Vámonos a la primera hoja, la de venta por semestre. Miren, en esta evaluación del día domingo, todo cálculo, no se le vaya a olvidar, todo cálculo que usted necesite hacer, toda fórmula que vaya a utilizar, debe de contener operadores aritméticos. 0 funciones. No vayan a usar funciones. Que yo aquí necesito hacer la suma de estas celdas. Pues no vaya a utilizar la función suma, ni autosuma, nada de eso. Todo lo que se va a hacer se tiene que hacer con fórmulas que incluyan operadores aritméticos. Es decir, el símbolo de suma, de resta, de multiplicación, de división. Eso téngalo bien presente, porque generalmente muchas veces estamos como muy acostumbrados a utilizar las funciones, porque claro, nos ahorran trabajo, pero en este momento yo necesito evaluar el uso de operadores aritméticos. Entonces, todo lo vamos a hacer con operadores. Ahora, aquí tengo, por ejemplo, en la última columna, dice que debo de reflejar, ¿verdad? Acá en la indicación dice, escriba la fórmula necesaria para obtener en la última columna de la tabla el total de pares de zapatos deportivos vendidos en el primer semestre por sucursal. Tengo las sucursales, tengo la venta desde enero hasta junio y aquí lo que me están pidiendo es total de pares de zapatos vendidos. Entonces, necesito una fórmula que me permita sumar, ¿verdad? Porque si voy a hacer un total, eso es una suma de cada uno de esos valores. Ahora, cuando nosotros digitamos una fórmula, ustedes ya saben que siempre debemos iniciar con el signo igual. Siempre. Eso ya le indica a Excel que lo que viene es una fórmula. La fórmula puede contener operadores aritméticos o puede contener funciones. En este caso nosotros lo vamos a resolver con operadores aritméticos. Ahora, no es correcto que en la fórmula usted digite los valores que está viendo en las celdas, los números que usted va a sumar. Usted sabe que aquí para obtener el total de pares de zapatos, ¿qué tiene que hacer? Sumar la venta de enero, más febrero, más marzo, más abril, etcétera. Pero en una fórmula usted nunca digita los valores que están en esas celdas. Lo que hacemos es hacer referencia a la celda. Ya sabemos que las celdas se identifican o hacemos referencia a una celda por la columna y la fila. ¿Verdad? Por eso es que nosotros decimos columna B4, columna A5, así hacemos referencia a las celdas. Entonces, en una fórmula usted siempre tiene que utilizar referencias de celda. En este caso, tiene 2 formas de poder escribir esas referencias. O lo escribe o simplemente la va seleccionando y Excel ahí le va a ir colocando el nombre de la celda que contiene el dato. En este caso, voy a comenzar sumando la venta de enero. Entonces, lo puede escribir en qué celda está el valor de enero para la sucursal 1. Está aquí, en esta celda. Es la celda D12. Correcto. Entonces, usted lo puede escribir. Mire, D12. Uy, D12. Ahí está. Y si se fija aquí, ya me marcó Excel esa celda, porque ya estoy haciendo referencia a ella. Esa es una forma. Ahora, más, ahí viene el operador aritmético, el de suma, más el siguiente valor, el de febrero. ¿No lo quiere escribir? No hay problema, lo puede seleccionar. Si usted le da un clic a la celda que contiene el dato, mire, ya Excel se lo va a colocar en la fórmula. Entonces, más el valor de marzo, más el valor de abril, más el valor de mayo, más el valor de junio. Y listo, hasta ahí. Yo ya tengo, estoy sumando los contenidos de cada celda. Entonces, termina hasta ahí mi fórmula, enter y listo. Ahí está el resultado. No hemos utilizado la función suma.
Lo estamos haciendo con operador aritmético de suma. ¿Ok? Entonces, usted siempre en estos ejercicios donde tiene que colocar una fórmula, usted siempre va a trabajar con la primer fila de la tabla. Solo con esa, o sea, no se vaya a preocupar. Esta tabla es pequeña, ¿verdad? Tiene 5 sucursales. Imagínese que yo le diera un archivo donde tiene 300 sucursales. No se vaya a afligir, ¿verdad? Porque son un montón de sucursales. No. Usted siempre va a trabajar solo con la primera fila. Ahí va a colocar la fórmula y de ahí hacia abajo usted solo copie. Solo copie. Ahora, ¿por qué podemos hacer esto? Porque cuando trabajamos con referencias de celda, cada vez que usted copia una referencia de celda de un lugar a otro, la referencia se actualiza. Entonces, en este caso, mire, nosotros hemos sumado la columna D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12 y 12. En la siguiente sucursal, ¿qué es lo que cambia? Las columnas no cambian. Los datos siempre están en la columna D, E, F, G, H, I. Lo que cambia es la fila, porque ahora ya voy a trabajar con la fila, ya no con la fila 12. Ahora voy a estar en la fila 13. Es lo único que cambia. Entonces, cuando usted copia esta fórmula que contiene referencias de celda, mire, control C, me bajo a la siguiente celda, presiono Enter y ahí lo que hice fue copiar la fórmula a la celda que está abajo. Y observe, la fórmula que copié hacía referencia a la fila 12, pero al copiarla, esa referencia se actualiza. Se actualiza la referencia de la fila. Y ahora ya dice aquí D13 más E13 más F13 se actualizó. Eso ocurre porque estamos utilizando referencias de celda. Entonces, una forma muy rápida, a ver, voy a borrar la fórmula de la segunda sucursal, una forma muy rápida de copiar hacia abajo. Si usted observa en la celda, a ver, lo voy a hacer un poco más grande aquí. Observe que aquí en la celda, donde tengo la fórmula, en la esquina inferior derecha aparece un pequeñito cuadro verde de color ahí o oscuro. Entonces, cuando usted ubica el puntero del mouse en ese cuadro que aparece en la celda, ve que el cursor cambia su forma. Tiene una forma de cruz. En ese momento usted puede dar un clic izquierdo y arrastrar hacia abajo sin soltar el clic izquierdo. Cuando usted suelte, todo se va a copiar. Y no hay ningún problema con respecto a las referencias porque él solo actualiza. Mire, aquí estamos haciendo referencia a la fila 12, aquí a la fila 13, aquí a la fila 14, aquí a la 15 y aquí a la 16. Entonces, una forma muy rápida de copiar hacia abajo. También, a ver, voy a borrar nuevamente acá. También una forma muy rápida de copiar es dando un doble clic justo en la esquina inferior derecha de la celda. Lo voy a hacer yo acá, mire. Doble clic izquierdo rápido. Y mire, hacia abajo todo se va a copiar. Una forma bien rápida de hacer ese proceso de copiado. Ahí la opción que a usted le salga más rápido, como sienta más fácil hacer ese proceso de copiar la fórmula. Ahora, cuando usted está escribiendo una fórmula, sí tiene que tener el cuidado que la celda donde va a digitar la fórmula no debe tener el tipo de dato texto. Ojo con eso. A ver, vámonos a la segunda hoja, ingreso por ventas. Lo vamos a ver acá. Aquí me dicen que, bueno, tengo que escribir la fórmula necesaria para obtener el total de ingresos por venta de cada sucursal. Eso en la columna J. Y en la columna K me pide ingreso promedio por sucursal. Entonces aquí necesito un total y aquí necesito un promedio.
Ahora, si la celda donde usted va a digitar una fórmula tiene el formato texto, mire qué es lo que va a pasar. Yo ya lo había configurado como moneda. Configurémoslo como texto para que vea, por si le ocurre en el examen de repente, ¿verdad? Ya usted va a saber por qué es. Mire, aquí tiene tipo texto. ¿Qué pasa si yo escribo la fórmula? Igual y comienzo a seleccionar. Como necesito el total de ingresos, es una suma, ¿no? Entonces voy sumando cada celda. Listo. Presiono Enter y observe. No estoy viendo un resultado. ¿Qué estoy viendo en esa celda? La fórmula que digité. ¿Por qué? No es error de la fórmula, no es error de Excel. Lo que ocurre es que toda celda que tiene configurado el tipo de dato texto, lo que usted digite ahí se va a tomar como texto. Entonces, en este caso, como habíamos configurado como texto esta celda, aunque yo esté digitando una fórmula, Excel lo toma como texto. Entonces, ojo con eso. Podemos hacer el cambio. Por ejemplo, yo digo, no, aquí lo que necesito es formato de moneda. Entonces vengo, configuro como moneda, digamos, bueno, 2 decimales, lo voy a cambiar a euro, a dólar y aceptar. Siempre va a seguir viendo la fórmula escrita. Entonces, una forma de resolverlo es, entre a la barra de fórmula. Acá, mire, estoy en la barra de fórmula, di un clic y aquí voy a presionar Enter. Y entonces ahí sí ya me hace el cambio, ya lo reconoce como una fórmula. ¿Ok? Si no, la borra y la vuelve a digitar. O sea, vuelve a escribir la fórmula. Si siente que se puede confundir entrando aquí a la barra de fórmula, bórrela, digítela de nuevo y si ya tiene un formato diferente a texto, ya le va a hacer el resultado, le va a mostrar el resultado. Entonces, listo, mire, ahí ya lo hicimos solo con la primer fila y de aquí hacia abajo solo copio. Y listo, ahí está ya. Ahora, acá en la siguiente columna me están pidiendo ingreso promedio por sucursal. Entonces, ¿cuál sería la fórmula que necesito colocar para obtener un promedio de venta por sucursal? Si yo quisiera saber cuál es el promedio de venta de la sucursal 1, ¿qué hago? Pues sería, a mi criterio, signo igual, Ujú, J11 ujú. entre 1, 2, 3, 4, 5, entre 6. Entre 6. Ok. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Ok. Enter y listo. Dice que son 5.300.83 el promedio. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Estamos bien? ¿Es correcto? ¿O alguien lo hizo de otra forma? ¿Todos lo trabajamos así? A ver, ¿todos lo hicimos así de esa manera? Es correcto, es decir, así como lo estamos haciendo es correcto. Es una de las formas correctas de hacerlo. Está en lo correcto ahí la compañera. Pero mi pregunta es si todos lo trabajaron así o alguien lo hizo de una forma diferente el cálculo, porque los cálculos hay muchas formas de hacerlos también. No necesariamente todos tenemos que trabajarlo de la misma manera. A ver, si yo no hubiera tenido esta columna de ingresos, ¿qué hubiéramos hecho? A ver, la voy a ocultar. Imagínese que no tuviéramos esa columna y que yo le dijera en la indicación, no puede agregar ninguna columna. A ver, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Cómo obtengo el promedio si lo único que tengo son los datos de venta de enero a junio? Pues realizado la suma y hacer la división. Ah, Y correcto. entonces, Entonces, ¿cómo sería la fórmula? A ver. sería igual Ujú. de 11 más, perdón, igual paréntesis. Ah, ok.
bueno, sería ahí D12 más D3 más E12 Ujú. más F12 más G12 más H12 más I12, cierra paréntesis, entre 6. Excelente. Miren, excelente. Ahí está el resultado. Cualquiera de las dos formas es válida. En el caso anterior, gracias compañera, en el caso anterior, la fórmula que nos daba la compañera es correcta porque ya la suma ya la teníamos hecha, entonces yo tomo el resultado de la suma y divido entre el número de meses, ¿verdad?, que tengo registrados. Ahora, en este segundo caso, que yo les decía, ¿qué pasa si yo no tengo esa suma de venta de estos meses? Si solo tengo la venta de cada mes. Entonces, para obtener un promedio, ¿qué hacemos? Sumamos y dividimos entre el número de valores sumados. Como son 6, dividimos entre 6. Ahora, importante la corrección que hacía la compañera cuando me estaba dictando la fórmula. Si se fijan, ella dijo, no, momento, hay que agregar paréntesis y eso es correcto. Recuerden ustedes, por ahí está el material en el aula virtual, que los operadores aritméticos tienen cierta prioridad. Entonces, en una fórmula, cuando yo necesito cambiar la prioridad de las operaciones, hago uso de paréntesis. ¿Qué pasa si yo no hubiera utilizado paréntesis aquí para decirle a Excel que primero iba a sumar todo lo de los meses, los valores que están detallados en cada mes, y que por último iba a dividir? ¿Qué pasa si yo no hubiera colocado estos paréntesis? Mire, vea el resultado que voy a tener acá. Mire, no puede ser que un promedio de ventas sea de 30.539. Si mis ventas han sido 3.500, 6.500, 13.000, no puedo tener un promedio de 30.000. Ese dato, al verlo, usted dice, no, eso no es posible. ¿Por qué? Porque cuando yo quité ese paréntesis, ¿qué ocurrió acá? Si ustedes recuerdan la prioridad que tienen los operadores, ¿cuál operador tiene mayor prioridad? ¿La suma o la división? La suma. ¿Mayor prioridad? En este caso, la suma. Quiere decir que aquí primero Excel está sumando todo y por último está dividiendo. No. No, porque no lleva a cabo la división. Ajá, correcto. Entonces, ¿qué está haciendo Excel? ¿Por qué me resulta 30.539? ¿Qué es lo que Excel está haciendo? Ahí supongo yo que el I12 lo ha Ujú. dividido entre 6 y el resto lo Ujú. ha sumado. Correcto. Eso es lo que está haciendo Excel ahorita porque yo le quité los paréntesis. ¿Por qué razón? Porque según el orden de prioridad de los operadores, el que tiene mayor prioridad es la división. Entonces, la suma se hace hasta el final. Entonces, como no hay ningún paréntesis que establezca lo contrario, en este caso Excel respeta esa prioridad. Y entonces lo que hace es divide lo que está en la celda I12, lo divide entre 6 y luego le suma al resto de celdas ese resultado. Primero está haciendo la división y por último está sumando. Eso porque está respetando la prioridad que tienen los operadores. Ahora, si yo quiero cambiar esa prioridad, si yo digo, no, aquí lo primero que hay que hacer es sumar y hasta que ya sume todo, después voy a dividir. Entonces, ¿qué hago? Ahí es donde utilizo los paréntesis. El paréntesis establece prioridades. Entonces, mire, yo agrego el paréntesis en toda la suma y lo que estoy haciendo es decirle a Excel, ahora sí, mire, 5.455, eso sí ya es más creíble, ¿verdad? Que es el dato correcto. Lo que estamos haciendo con el paréntesis es decirle a Excel, primero sume y por último divida, porque el paréntesis tiene mayor prioridad, ese está arriba de todo. Entonces, use paréntesis cuando usted necesite cambiar la prioridad
de las operaciones, como en este caso. Entonces, acá, como ya tenemos el resultado para la sucursal 2, ya solo puede copiar hacia abajo. Y se va a actualizar, las referencias se actualizan. ¿Ok? Ahí está. Vámonos a la hoja de venta diaria. Lick, disculpe una Hola. pregunta. ¿Sí? ¿No habría problema si hacemos así como hizo en la primera celda? Utilizando la celda que tengo yo aquí oculta, la columna. Por ejemplo, el J11 Ajá. entre 6, no No, habría problema. no habría problema. Es decir, si en el ejercicio se ha pedido ya, digamos, en este caso, obtener el ingreso de la sucursal y usted ya tiene la suma hecha, lo puede hacer así, ¿verdad? En este caso, donde hemos sumado y dividido entre 6, era en el supuesto que yo no tenía esta columna. Pero ahí cualquiera de las dos opciones estaría correcto, ¿verdad? Si alguien lo trabaja así como lo hicimos en la primera celda o como lo hicimos en la segunda, las dos le van a dar el mismo resultado. Ok, muchas gracias. Bueno, vámonos a la venta diaria. Inge, Fíjese, una ajá, consulta antes dígame. de pasar a la otra página. Sí, diga. Si le ponemos, por ejemplo, igual suma Ujú. y abrimos paréntesis y seleccionamos el rango al que queremos sumar, no estaría bueno, no estaría No, bien. es decir, En el ingreso, ingreso si es, registrado por sucursal. ajá, es decir, si tú puedes utilizar funciones, es correcto, sí lo puedes hacer. De hecho, si yo este cálculo lo quisiera hacer con una función, sería la función suma, aquí, ¿verdad? En lugar de ir sumando celda por celda. Pero para esta práctica evaluada, prohibido utilizar funciones. Todo lo tienen que hacer utilizando operadores aritméticos. Entonces, no se puede. No es que esté malo, porque sí, es correcto. De hecho, las funciones nos agilizan el trabajo, pero en este momento yo necesito evaluar el uso de operadores aritméticos. Entonces, prohibidísimo utilizar funciones el domingo. No se pueden utilizar funciones. Eso hasta el parcial. En el parcial sí ya van a utilizar funciones. ¿Estamos de acuerdo ahí, compañero? Sí. Ok. A ver, en la siguiente hoja, venta diaria. Mire, ya vimos que tenemos productos, está el precio del producto, tengo la venta registrada en esa fecha específica y aquí lo que me piden al final es el ingreso de la venta diaria de cada producto. ¿Qué operación es la que necesito realizar? A ver, ¿qué dicen ustedes? Multiplicar Ay, que voy a podría multiplicar. ser Ujú, ujú, igual C11 ujú. por D11. Exacto, voy a hacer una multiplicación, ¿verdad? Si vendí 14 pasteles de fruta y cada pastel valía 14.35, ¿cuántos me genero de ingresos? Ahí está el resultado. Y fíjense que parece mentira, pero ya me ha pasado que en algunos exámenes, cuando hay que hacer un cálculo así, que hay que multiplicar, algunos suman. Y lo que hacen es sumar precio más cantidad de producto vendido. Entonces, no, ¿verdad? Aquí lo lógico es multiplicar tantos pasteles por tanto que vale cada pastel. ¿Cuánto me genera eso? ¿Verdad? Es que en Excel realmente lo que hacemos es trasladar esos cálculos que nosotros hacemos en nuestra vida real, pero trasladarlos a Excel. Eso es. O sea, el cálculo es algo que nosotros hacemos así en nuestra vida real, pues, de la vida diaria. Entonces, es correcto, ahí está ya el ingreso de venta diario. Y aquí, mira, ya solo copiamos. ¿Qué pasa si yo aquí, por ejemplo, agregara esto? Mire, vámonos a la celda
a la 20, a la fila 20, a la B20 y escriba total de ingresos registrados el 11 de octubre del 2020. Vale. Imagínense que, ay, aquí total, siempre se me va la R en lugar de la T. Total. Ok, total de ingresos registrados el 11 de octubre del 2020. Yo quiero colocar aquí, en esta celda, le voy a poner color amarillo. En esta celda quiero mostrar el total de venta que hubo ese día. ¿Cuál sería la fórmula que necesito colocar? Igual E 11 Ujú, más E12, correcto. E13, E14, E15 y E16. Excelente. Listo, ahí está, mire. Sin usar función suma, sin usar la autosuma, mire, ahí está. Estamos usando el operador aritmético de suma. Fíjense que es importante aprender también a trabajar con operadores aritméticos porque en algunos casos usted no puede resolver un cálculo con una función. Hay ocasiones en las que necesariamente debe utilizar una fórmula y operadores aritméticos. Entonces, si nos acostumbramos mucho a que todo con funciones, va a haber un momento en el que yo necesito hacer una fórmula, detallar una fórmula que incluye operadores y me puede llevar mi rato, ¿verdad? Porque estamos muy acostumbrados a la función, que pues tampoco no es que sea mal usar funciones, pues sí, para eso están, ¿no? Pero es una buena práctica también aprender a hacer estos cálculos con operadores, así como lo estamos haciendo. Vámonos a la última hoja, venta con descuento. Ok, aquí, bueno, igual están los pasteles, está el precio de cada pastel, pero aquí me están diciendo en el ejercicio que se va a ofrecer un descuento del 15% en todas las variedades de pasteles. O sea, siempre y cuando sea pastel, va a tener un 15% de descuento. Si yo quiero saber cuánto es lo que voy a descontar del precio del pastel, ¿cómo hago ese cálculo? O sea, yo quiero saber cuánto voy a descontar, como cuando usted va a comprar una camisa y le dice, mire, la camisa vale $25, pero le vamos a hacer el 5% de descuento. Usted dice, ay, entonces, ¿cuánto me van a descontar? ¿Verdad? Para saber cuánto va a pagar al final. Ajá, ¿cómo puedo hacer yo aquí el cálculo para saber cuánto voy a descontar de ese precio del pastel? Si le tengo que aplicar el 15% de descuento, a ver, ¿qué hago? Lo puede directamente poner ¿Mm? igual C11 Ujú, por ajá, 15%. por 15%. Y enter 215. Es correcto, ¿verdad? Es correcto. Son 215 lo que yo voy a descontar. Entonces, ¿cuánto es el precio de venta con descuento? ¿Cuánto va a terminar costando ese pastel? ¿Qué debo hacer acá? ¿Cuál sería la operación? Igual Una resta. C11 Ujú, correcto. C11 menos menos D11. lo que voy a descontar, que son los 215, y ahí tengo el resultado. Listo, fácil. Mire, y solo con operadores aritméticos. Ahora, ¿qué pasa si yo no hubiera tenido esta columna? Si esta de cantidad descontar no estuviera. De hecho, la voy a ocultar para que veamos qué tendríamos que hacer. A ver, voy a borrar esto. Así como lo hicimos está correcto, pero ahora hagamos este mismo cálculo tomando en cuenta que yo solo tengo el precio del pastel.
¿cómo sé o cómo hago el cálculo aquí para determinar cuál va a ser el precio de venta con descuento de ese producto? ¿Cómo sería la fórmula? ¿Mm? A ver. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo sería aquí la fórmula? Vean que aquí yo ya no tengo ese cálculo y de hecho, imagínense que yo le dijera que no puede agregar columnas, no puede hacer un cálculo fuera de la tabla, sino que ahí, en esa celda. Ajá, vamos a ver. Así no me sale. A ver, ¿alguien más? Fíjense que es básicamente hacer el cálculo que hicimos antes, solo que en lugar de tenerlo separado, lo vamos a tener todo en una sola celda. A ver, primero pues signo igual, ¿verdad? Porque necesitamos detallar que es una fórmula. A ver, ¿qué hago para saber o qué hicimos antes para saber cuánto iba a costar el pastel? Primero obtuvimos el descuento, ¿verdad? Fíjense, en realidad esto se puede hacer de dos formas. Hay dos formas de hacerlo. Una es un poco más, lleva un poco más de proceso, digámoslo así, ¿no? Lleva un cálculo extra. Si usted va a comprar una camisa y le dicen que la camisa vale $25 y que le van a hacer el 5% de descuento, ¿cómo hace usted para saber cuánto va a pagar? ¿O no hacen ustedes el cálculo? Miren que así nos pueden enganchar de repente en los almacenes, ¿verdad? A ver, ¿cómo sé cuánto voy a pagar? Usted puede hacer de dos formas ese cálculo. Antes lo que hicimos fue obtener la cantidad a descontar y luego restamos. Al precio le restamos la cantidad a descontar. Entonces, lo mismo podemos hacer aquí. Iría entre paréntesis, ¿verdad? Ah, ok. Entre paréntesis. A ver, ¿qué iría entre paréntesis? C11 Ujú, por el 15%. ujú. Cerramos paréntesis, si no me equivoco. Ajá, no, está bien. Menos. Ay, ahora yo no sé. Ahí, pero No sé qué vamos es bien. menos. Menos algo, ¿verdad? Vamos bien. Sí. Ahora, lo que pasa es que aquí, si yo resto, aquí estamos obteniendo el porcentaje que yo voy a descontar. Si le resto el valor del pastel, o sea, lo que tengo en la celda C11, ¿verdad? C11, mire, el resultado me va a dar negativo. Entonces usted dice, no, no puede ser negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la operación la estoy haciendo al revés. Al descuento le estoy quitando el precio del pastel. Entonces, y no, ¿verdad? Es al revés. Aquí Entonces ya sería sería al menos el revés. 15%. No, 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 no. Es No. decir, lo que estamos haciendo, el cálculo del porcentaje es correcto. Lo que pasa es que aquí, como estoy obteniendo primero el porcentaje de descuento, al porcentaje de descuento le estoy quitando el precio del pastel y lo correcto es al precio del pastel quitar el porcentaje de descuento. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es poner primero el precio del pastel. Entonces aquí iría, C11 ajá, C11 menos menos. el porcentaje de descuento que tengo que aplicar acá. Y ahí están ya los 12.20. Miren, esto Al revés lo dicté. ajá, lo que pasa es que lo habíamos hecho al revés porque primero obtuvimos cuánto voy a descontar y luego le estaba quitando el precio del pastel, ¿verdad? Y la cosa es al revés. Al precio del pastel usted le quita lo que va a descontar. Entonces, esa es una manera. En realidad aquí ya es una forma de poderlo hacer. Pero
es un poco más largo, digamos, porque tenemos que hacer 2 cálculos ahí. Y ojo que ahí ese porcentaje de descuento que hemos calculado tiene que ir en paréntesis, porque si no, pues veamos aquí. Aunque por prioridad de los operadores, miren, siempre nos da el mismo resultado. Aquí en realidad no nos afecta. Fíjese, ¿por qué no nos afecta el uso del paréntesis? Que tiene prioridad. Porque es multiplicación. Ajá, correcto. Entre suma, resta, multiplicación y división, que tiene prioridad. Antes que una resta, va la multiplicación. Entonces aquí, sin que usted use paréntesis, Excel primero va a multiplicar y por último va a hacer la resta. Entonces, en realidad aquí no nos afecta que esté o no el paréntesis. Quizás como para detallar separadas las operaciones, sí le puede dejar el paréntesis. Mire, si el paréntesis no es necesario y usted se lo puso, no se preocupe, eso no le afecta. Pero si el paréntesis sí se necesita y no se lo pusimos, ahí sí nos puede afectar porque nos va a dar otro valor. Ahora, una forma más rápida de hacer este cálculo es esta, mire. Si usted va a comprar la camisa que decíamos que vale 25 dólares, ¿verdad? Usted va a comprar esa camisa que vale 25 y le dicen, le vamos a hacer el 10% de descuento. Entonces usted dice, bueno, los 25 dólares representan el 100% del producto. Como me van a restar el 10%, ¿qué porcentaje yo voy a pagar? Ujú. El 90. El 90%. Entonces, en lugar de hacer todo este relajo de que al precio le resto el descuento o tengo que obtener ese descuento, es lo mismo que usted diga, bueno, entonces voy a multiplicar el precio de la camisa por el 90%, que es lo que voy a pagar. Entonces, lo mismo ocurre aquí. Los 14.35, ¿qué me representan? Me representa el 100% del producto. Si tengo que restar el 15%, ¿qué porcentaje es lo que el cliente va a pagar? Si a 100 usted le quita ese 15%, ¿cuánto es lo que el cliente va a pagar? 85%. 85%. Entonces, mire, voy a borrar esta fórmula que habíamos hecho antes. Si yo igual multiplico el precio del pastel por el 85%, mire, llego al mismo resultado y con una sola operación. Entonces, es más rápido hacer el descuento de esta forma, ¿verdad? Que estar haciendo primero, ay, quiero saber cuánto me van a descontar y entonces al precio de la camisa, ahora le voy a restar lo que me van a descontar. No, es más fácil hacerlo así. Entonces, ahora, usted utilice el proceso que le sea más fácil y más entendible. Cualquiera de las 2 formas son correctas. Lo que pasa es que una nos lleva un cálculo más, ¿verdad? Y el otro es más inmediato, es más rápido. No nos complicamos tanto haciendo otros cálculos aquí, ¿ok? Entonces, ya una vez usted lo obtuvo, el resultado para la primera línea de la tabla, pues solo copie hacia abajo. Y aquí mire, todas las celdas se van a actualizar. Esto ocurre porque Excel trabaja con 2 tipos de referencias. Tenemos referencias relativas y referencias absolutas. En este momento nosotros estamos trabajando con referencias relativas, que son las referencias de celda que se actualizan cuando usted copia de uno a otro lugar una referencia. Más adelante, ya para el siguiente periodo, vamos a trabajar con referencias absolutas. Las referencias absolutas son aquellas que, aunque usted copie a otras celdas una referencia, no se van a actualizar, va a ser la misma. Siempre va a ser la misma. Hay ocasiones en que, claro, dependerá del ejercicio, dependerá de lo que me están pidiendo. Hay ocasiones en las que usted necesita tomar el valor de una celda y que cuando usted lo copie en diferentes celdas, necesita que ese dato no se actualice, que sea el mismo, que no cambie. En ese caso, ahí es cuando utilizamos referencias absolutas, pero por el momento no.
sí, las referencias que necesitamos son referencias que sí se tienen que actualizar. Entonces, mire, ahí está ya. Ya obtuvimos ahí el resultado. Entonces, recuérdese, todo lo tiene que hacer con fórmulas y operadores aritméticos. A ver, les voy a compartir otro archivo. Regálenme un segundo. Ay, perdón, Norberto, no había visto tu mensaje. Como ya estaba en la clase, no me había percatado que me había escrito aquí el compañero Norberto. Pero dice que tiene problemas ahí con la conexión, ¿verdad? Espero que el video va a quedar grabado, así es que no hay problema. Yo en otro momento se lo voy a compartir en el aula. A ver. Les voy a compartir aquí. Y este tiene un poco relación ahí con lo que me consultaba una compañera al inicio, que me decía que si íbamos a utilizar el ejercicio que habíamos trabajado en la clase pasada. Mire, le voy a compartir uno que tiene que ver con notas. A ver, ahí está en el chat, descárguenlo. Y ya les voy a compartir pantalla. Ok, este es el ejercicio. Fíjese que aquí lo que tenemos es un cuadro con ya datos, ¿verdad? Ahí están los números de carnet, están los nombres de los estudiantes, están las notas de ciertas actividades, la nota 1, nota 2, nota 3, pero observe que cada nota tiene un porcentaje diferente. La nota 1 vale el 10%, la 2 vale el 20%, la 3 vale el 70%. Y aquí me están pidiendo obtener un promedio. Comencemos por configurar el tipo de dato correcto. Acá yo tengo números de carnet. ¿Voy a hacer cálculos con los carnet? No. Entonces, esto lo vamos a configurar como texto. Nombres de los estudiantes, texto. Las notas. Las notas tienen que ser valores numéricos, igual el promedio, valor numérico. Y quizá lo vamos a dejar con un decimal. Listo, ahí está. Ahora, me están pidiendo acá obtener el promedio de nota. Fíjese que aquí en este caso, por ejemplo, la función promedio, porque tenemos una función que se llama promedio, la función promedio no la puede utilizar porque no le va a dar el resultado correcto. Aquí necesito utilizar una fórmula. ¿Por qué razón? Porque cada nota tiene un porcentaje diferente. La función promedio lo que hace es suma todos los valores y divide entre la cantidad de valores sumados. Entonces ahí le va a dar a usted un valor promedio. Pero en eso lo podría yo hacer si todas las tres notas valieran exactamente el mismo porcentaje. Pero como son porcentajes diferentes, no puedo usar esa función promedio. Entonces aquí obligadamente tengo que colocar una fórmula con operadores aritméticos que me permitan hacer ese cálculo del promedio. Ajá, entonces, ¿cómo puedo obtener aquí el promedio de nota? ¿Cómo sería la fórmula aquí en este caso? A ver, si la nota 1 vale el 10%, la nota 2 vale el 20%, la nota 3 el 70%, ¿cómo obtengo el promedio para el primer estudiante? Pues fíjese, bueno, yo acabo de intentar ahorita, ingeniera, le dicto. Ajá. Igual, Ujú, abre paréntesis, ujú. de 4 por 10%, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, E4 por 20%, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, F4
por 70%, cierro paréntesis. 70%. Ay, me faltaron los paréntesis acá. Ok, lo que estamos haciendo aquí son dos operaciones. Gracias, compañera. Son dos operaciones. Aquí estamos, por un lado, multiplicando, pero también estamos sumando. Ahora, como hemos utilizado paréntesis, ¿qué le estamos diciendo a Excel? El paréntesis tiene mayor prioridad sobre todo. Entonces, lo que estamos diciendo es que a Excel que primero tiene que hacer todo lo que está dentro de los paréntesis, es decir, todas las multiplicaciones. Y por último, tiene que sumar esos resultados. Eso es lo que le decimos, ¿no? Entonces, Enter, y ahí está el promedio para el primer alumno, 6.1. La fórmula es correcta. Lo que estamos haciendo es multiplicando cada nota por el porcentaje que le corresponde y luego sumando esos resultados. Ahí obtengo yo el promedio. Ahora, ¿será que el paréntesis es necesario? ¿Qué dicen ustedes? No, porque la multiplicación es la primera la que tiene prioridad. Ok, entonces quiere decir que si yo le quito los paréntesis, vamos a ver, tendría que darme el mismo resultado, ¿verdad? Por lo que dice el compañero, que tiene prioridad la multiplicación antes que la suma. Y mire, el mismo resultado, es correcto. El paréntesis no se requiere porque ya por prioridad Excel va primero a multiplicar, va a hacer todas las multiplicaciones y por último va a sumar. Entonces, ahora, lo que yo les decía antes, si usted puso, así como en el caso de la compañera que me dictó la fórmula y me decía que colocara los paréntesis, no hay problema, no se necesitan, pero yo los puse, no hay problema. El problema es que no los puse y sí se necesitaban. Ahí sí, ¿verdad? Porque ya me cambia el, el resultado. Entonces, en este caso, cualquiera de las dos formas sería correcta. Aquí ya solo copiamos hacia abajo. Y listo. Ahí está ya nuestro resultado, ¿verdad? Las notas de cada estudiante promediadas. A ver, ¿preguntas? ¿Alguna duda? O de lo que ustedes ya estuvieron, no sé, practicando, si salió alguna duda con respecto a las fórmulas. Yo tengo una duda, pero no va relacionada a eso, Inge. Ah, a ver, ajá, No dime. sé si fíjese de que yo realmente no, como suponía que bueno, tengo Ujú, el último programa de Office, o no sé, ajá, o el que da la universidad, ujú, que se supone, creo que es el último. ujú. Descargué cualquiera, que no descargué uno que fuera compatible con el archivo, y ya para guardarlo me daba que no lo podía guardar. Creo yo que aplicando lo que usted nos había enseñado Ujú. allá en lo de Word, Ah, en lo de Word, al sí. convertirlo, Ujú. tal vez pude haberlo guardado, pero eh, no sé, ya se me olvidó. Quizás tú te refieres a grabar con compatibilidad. Sí, así es. Ah, ok. Sí, aquí en Excel el proceso es muy similar. Solo te vas a archivo, cuando ya vas a grabar el documento, ¿no? Te vas a archivo, guardar como, buscas el lugar a donde lo vas a almacenar y en tipo, ahí tienes que buscar la opción que dice libro de Excel 97-2003 para que te lo grabe con compatibilidad. Pero sí tiene que decir libro de Excel porque también tenemos las plantillas. Entonces, plantilla no, tiene que ser libro de Excel 97-2003. En el caso de Word decía documento de Word 97-2003. Aquí dice libro. Es la única diferencia.
Y ya si lo grabas compatible, tú ya lo puedes abrir en cualquier versión. Es que realmente yo lo abrí, lo que no pude guardarlo. Pero qué raro, porque si lo Me pudiste apareció. abrir, Sí, solo le di habilitar habilitar edición. edición Ujú. y trabajé, pero ya Ujú. para guardarlo ya no pude. Pero es por eso, porque no observé Ujú. realmente en qué edición. Solo descargué el primero el que me tiraba ahí. Sí, pero bueno, pero si te lo descargó, si te abrió el archivo, creería yo que no debería de haberte dado problema grabarlo. Eso sí, bien extra. Bueno, trata de almacenarlo así, guardar como, ya sea que lo grabes compatible o como un documento de Excel, para ver si ahí no tienes problemas al momento de guardarlo. Ok. Bueno, a ver, ¿alguna otra consulta? A ver, si tienen alguna duda, con gusto lo podemos ver ahorita. Ustedes me dicen. ¿Estamos bien entonces? Vaya, En miren. lo personal, sí. ¿Sí? Ok, Gracias. excelente. Ok, perfecto. Gracias. Vaya, miren. Traten de hacer los ejercicios a manera de práctica, ¿verdad? En los materiales de clase hay algunos temas en los que al final están incluidos los mismos ejercicios que se desarrollan en el tema del aula. Entonces, traten de practicarlos, de desarrollarlos. Y cualquier consulta o cualquier duda que surja cuando estén practicando, preparándose para el examen, escríbanme. Yo con gusto, pues ahí en el Teams generalmente sí estoy conectada. En la semana paso todo el día conectada ahí al Teams porque pues las clases que tenemos con las otras materias, ¿no? El día sábado mañana, por ejemplo, yo estoy conectada toda la mañana hasta las 12. Ya a las 12 sí ya me retiro y ya no me conecto, pero igual a veces en las tardes por ahí de repente entro para ver si hay alguna consulta o algo. Entonces sí es importante que me hagan las consultas previo a la evaluación. Esperemos en Dios que esa tormenta que dicen que vienen para hoy, para fin de semana, no nos vaya a afectar, ¿verdad? Y podamos desarrollar la actividad de forma, pues, adecuada, sin ningún Y problema. una pregunta, ¿Sí? ¿desde dónde vendría evaluada la actividad? La actividad va a ser completamente Excel, solo Excel, es decir, lo que trabajamos en la clase pasada, que era la configuración del entorno, ¿se acuerdan? Eh, la parte de trabajo con las hojas de trabajo, que le poníamos nombre, color de etiqueta, modificábamos ancho de columna, alto de fila, combinar celdas, aplicar color de relleno, alinear los textos, esa parte de configuración principalmente. Y luego esta parte de los tipos de datos y el uso de fórmulas con operadores aritméticos. ¿Verdad? Cero funciones, eso sí, no se le vaya a olvidar, cero funciones, todo con operadores aritméticos. Hasta ahí llegaría. Funciones es lo que ya no entra. O sea, de los materiales que tienen en clase, cuando ya comenzamos a ver funciones, las funciones básicas, función de suma, de producto, todas estas funciones, no. Funciones no, eso nos va a quedar hasta para el parcial. Yo tengo una Ok, muchas pregunta. ¿Ok? Sí. En las columnas, aquí por ejemplo en la del carnet, Ujú. ¿se aplica número o general en el formato? No, en el caso del carnet, texto, porque con el número de carnet no vamos a hacer ningún cálculo. Entonces lo configuramos como texto. Y en las notas que tienen porcentajes, ¿lleva número o porcentaje? Porque si le pongo porcentaje, me cambia los números a por No, ciento.
ahí sí tiene que ser valor numérico. Puede ser numérico con 2 decimales o con 1 decimal. Ok, gracias. Ok, perfecto. Ingeniera, sí, una consultita, fíjese Ujú, que dígame. recuerdo que dijo que siempre teníamos Ujú, que iniciar con el signo igual. ¿Qué correcto. sucede? Ujú, Porque, bueno, sí. Ya no escuché a la compañera. perdón, Ah, le ok. decía Ajá. de que usted nos decía que siempre debíamos iniciar con el signo igual para cuando hacemos ¿Será que fórmula. tiene problema? ¿Hola? Perdón, es que te escuché cortado. No sé si es la conexión, pero no se escuchó bien la pregunta. Vale, le decía de que, Ujú. ahora sí me escuchan bien. Sí, sí, sí. Vale. Que usted nos decía que siempre la fórmula debíamos iniciarla con el signo igual. ¿Qué Ujú. sucede si la iniciamos con el signo más? Ah, ok. En algunos casos, ustedes pueden utilizar el más también para detallar una fórmula, pero en nuestro caso, ahí sí les voy a solicitar que toda fórmula la inicien con el signo igual, ¿verdad? No hay problema, sí se puede utilizar el más, pero en nuestro caso lo vamos a hacer utilizando el signo igual. Gracias, Okey, porque ingeniero. porque sí podemos, por ejemplo, si voy a sumar varias celdas, yo puedo colocar más y empiezo a detallar la celda, ¿verdad? Y no voy a tener problema. Pero, hay funciones donde obligadamente sí tiene que ir el signo igual. Entonces, nos vamos a acostumbrar a utilizar el igual siempre que vayamos a digitar una fórmula. Ok, gracias, ¿Okey? ingeniero. Okey, perfecto. A ver, ¿alguien más? Bueno, si no hay otra consulta, creo que hemos logrado cubrir, ¿verdad? Todo lo que, pues los temas que vienen en esta práctica del domingo. Yo espero que haya sido de provecho la clase de ahora. Reforzamos conocimiento, despejamos dudas. Eso es lo bueno y es lo interesante de estas sesiones de clase. Los compañeros que por algún motivo no pueden conectarse, pues espero yo que, y sé que algunos así lo hacen, van a ver el video de la clase. Y como les digo, cualquier consulta, ahí estoy a la orden, escríbanme por el Teams y pues ahí vemos cómo vamos resolviendo y les vamos apoyando. Eh, Traten el día domingo, si ven que el clima se nos está poniendo así un poco extraño y que pueda llover, mejor entre más temprano hagamos la actividad, mejor, ¿verdad? A veces en las noches que se vienen las tormentas fuertes. Así que bueno, no me queda más que desearles a cada uno una feliz noche, un feliz fin de semana también y pues mis mejores deseos para que salgan con muy buenas notas en esa práctica del domingo. Si Dios quiere, nos escuchamos el próximo viernes. Tenemos ahí una clase con ejercicios de funciones. Ahí sí vamos a trabajar mucho con funciones para también ir bien preparados para el parcial. ¿De acuerdo? Así que gracias por el esfuerzo que cada uno de ustedes hacen. Cuídense mucho y bendiciones a cada uno. Muchas gracias a usted por su tiempo, ingeniera, y por Ok, con compartirnos sus gusto. conocimientos. Muchas No, gracias. claro, con gusto. Con gusto. Feliz noche. Feliz Buenas noches. Gracias, feliz noche.